Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles. Soy José Manuel Rodríguez, soy por mi compañero Xavier Serviá. Esto es CNN Dinero y si les parece, comenzamos. Más de 300 grandes empresas e inversionistas apoyan el que sería el plan del presidente Joe Biden de reducir las emisiones de carbono en 2030. Entre las compañías se encuentran Apple, Google, Coca-Cola, entre otras. ¿Se puede lograr esta ambiciosa meta sin el costo social? Lo discutimos. Hace más de un año que los cruceros de los Estados Unidos no están zarpando desde estos puertos. La industria está sumida en una crisis. ¿Qué tiene que suceder para que se recupere? ¿Cuándo podrían salir los cruceros nuevamente desde los puertos de Estados Unidos? Lo analizamos. Y nos preguntamos, al trabajar de casa, ¿somos más vulnerables a un ciberataque? ¿Qué podemos hacer para reforzar la ciberseguridad en nuestros hogares? Lo conversamos. Vamos a hablar sobre impuestos y precisamente impuestos a la propiedad. Tienes que pagar impuestos sobre las ganancias si vendes tu casa aquí, en los Estados Unidos. En un Dime Xavier te decimos qué factores determinan si debes pagarle impuestos al tío Sam. Más de 300 grandes empresas e inversionistas apoyan el que sería el plan del presidente Joe Biden de reducir las emisiones de carbono en el año 2030. Entre las compañías se encuentran Apple, Coca-Cola, Google, entre otras. ¿Se puede lograr esta ambiciosa meta sin costo social? Lo discutimos. Y para este análisis hemos invitado a Alex Horenstein, profesor asistente del Departamento de Economía de la Universidad de Miami. Alex, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto tenerte aquí. Este apoyo de 300 compañías le viene bastante bien al presidente Biden, lo que sería su intención por recortar al 50% las emisiones que existían en el año 2005. La pregunta del millón es cómo se logra esto y en tan solo 9 años. Es muy ambicioso. Sí, es un plan muy ambicioso, está dentro del plan de infraestructura del presidente y bueno, las metas son una guía, ojalá se puedan cumplir, pero lo importante es en algún momento empezar a hacer el cambio. Claro, pero ¿cómo se hace este cambio? ¿Qué transiciones debe hacer el país precisamente para eliminar ciertos combustibles fósiles y pasar a energías renovables e ir cambiando paulatinamente la matriz para llegar a emisión cero en el año 2050, que ese es el plan más ambicioso? Sí, la idea es exactamente eso, el gobierno va a invertir fuertemente en energías renovables. De los 2 trillones del plan de transformación de infraestructura del presidente Biden, casi 600 billones están relacionados al tema de sustentabilidad. El presidente, dentro del plan de infraestructura, va a tener la cadena de estaciones para carga de autos eléctricos, lo cual va a facilitar mucho más la compra de autos eléctricos. Va a invertir en energía eólica, energía renovable y dejar de invertir en energías que usen componentes fósiles, como puede ser la energía de carbón. Todo eso va a hacer que la matriz vaya cambiando. Claro, ahora, ¿cómo se logra todo esto con un costo social bastante bajo? Vale decir, trabajando para que esa mano de obra que se queda sin trabajo pueda de alguna forma relocalizarse, por ejemplo, en energías renovables. Estoy pensando en los mineros de West Virginia, estoy pensando también en algunos yacimientos de petróleo
que puedan de alguna forma no seguir operando, aunque recuerda la polémica declaración que hizo Joe Biden en pleno debate presidencial, que reconoció que de alguna manera había que producir menos petróleo en el país. Estados Unidos es el principal exportador de petróleo, digamos, de todo el mundo. ¿Cómo se logra esto? Sí, lamentablemente el cambio tecnológico trae siempre ganadores y perdedores. Uno imagínese cuando Henry Ford creó la producción en masa de autos, quienes hacían carretas o monturas para caballos, en ese momento tienen que haberse reinventado. Lo que va a pasar es eso, que muchos trabajadores en ciertas industrias van a ser obsoletos dadas las nuevas tecnologías. Tal vez las habilidades no son transferibles, ¿no? De una planta a carbón no es lo mismo que una planta eólica. Tampoco las plantas eólicas son tan intensivas en mano de obra tal vez como lo son las plantas de carbón. Y la gente en esas industrias va a tener que adquirir nuevas habilidades o buscar una forma alternativa. Es parte del cambio tecnológico que de alguna manera, dada la digitalización de la economía y la intensidad en el uso de la energía cada vez más grande que tenemos los seres humanos, hacemos todo cada vez más a través de ordenadores y métodos conectados digitalmente. Bueno, es parte del cambio tecnológico y hay lamentablemente gente que va a tener que cambiar un poquito reinventarse, sus claro. habilidades. Reinventarse, sin lugar a dudas. Pero también hay algo muy interesante en el plan, que es que otorga recursos para precisamente borrar la huella que han dejado, digamos, de contaminación algunas empresas. Por lo tanto, se supone que alguna fuerza laboral que conoce, digamos, lo que, por ejemplo, una mina ha dejado una huella en una, digamos, en un área geográfica determinada, esa misma gente que trabajó en la mina podría de alguna manera ayudar en ese proceso. Eso me parece que es un tema bastante interesante que trae también este plan, ¿no? Sí, el plan es un plan muy general, donde también es un plan de infraestructura, de construcción, ¿no? Gente que trabaja en la mina tal vez pueda conseguir trabajo en la construcción de carreteras o de las nuevas plantas de energía, pero hay también gente que tiene trabajos muy especializados y muy bien remunerados, ¿no? En las plantas de energía a carbón, que tal vez no les sea tan fácil el traspaso. Todo va a depender del set de habilidad de las personas y el tipo de trabajo que hacían y puedan hacer. Lo importante es que se van a generar nuevas industrias y nuevas empresas donde, como yo siempre le digo y en general le explico a mis alumnos en mis clases, lo más importante, dada la velocidad del cambio tecnológico que estamos viviendo, es la capacidad de poder aprender nuevas o de adquirir nuevas habilidades. Y eso se va a notar cada vez más en la economía del futuro. Sí, y ojalá exista cierto consenso entre republicanos y demócratas, porque el país está tan dividido y hay gente que cree en el cambio climático y hay gente que no cree en la ciencia, en lo que dice, los efectos del cambio climático, y ojalá que también el país en estos 9 años que quedan para el 2030 vaya entendiendo, digamos, que el cambio climático es una realidad aquí y ahora. Alex Horenstein, profesor asistente del Departamento de Economía de la Universidad de Miami, gracias por estar con nosotros en esta edición de CNN Dinero. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias a usted. Hacemos una breve pausa. Y al volver aquí en CNN Dinero, les contamos quiénes son el ganador y el perdedor de esta semana, aquí en CNN Dinero. El Bitcoin y las otras criptomonedas son virtuales, pero tienen consecuencias muy reales. En Estados Unidos, a los ojos del Servicio de Impuestos Internos, estos activos son propiedades y aunque se pueda comprar con ellos, no son considerados como dinero en efectivo. Por ello, usarlas se agrava como una venta o inversión, o si te pagan con ellas, se tasará como ingresos.
Es decir, que cada operación debe reportarse y además se debe conservar la documentación, pues no hacerlo podría implicar intereses, multas o incluso un proceso penal. Mas Lascombe, analista de impuestos de la firma contable Wolters Kluwer, recordó que los negocios deben reportar cualquier pago superior a los $600 y que los pocos documentos para algunos contribuyentes incluyen preguntas relacionadas con intereses en monedas virtuales. ¿Quién gana esta semana? La lucha contra el cambio climático. ¿Por qué? Suma un nuevo aliado. El banco más grande de los Estados Unidos, el JP Morgan Chase, anunció un nuevo objetivo: financiar o facilitar inversiones de $2,5 billones durante los próximos 10 años para proyectos que respalden soluciones al cambio climático y contribuyan al desarrollo sostenible. Se espera destinar al menos $1 billón a iniciativas ecológicas como la energía renovable, las nuevas tecnologías limpias, el manejo de residuos y la conservación. De esta forma, JP Morgan Chase se suma a otras instituciones financieras como Wells Fargo, Goldman Sachs y Citigroup, entre otros, que se han comprometido a ayudar al desarrollo sostenible y también a las energías limpias. Claro, algunos grupos activistas por el medio ambiente argumentan que los compromisos de los grandes bancos no van lo suficientemente lejos debido a su apoyo continuo a los combustibles fósiles. Pero ya que el objetivo de JP Morgan Chase es el más importante, hecho por una institución financiera sumando precisamente un aliado, la lucha contra el cambio climático, se lleva esta semana la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde esta semana? La industria de vinos franceses. ¿Por qué no logran salir de la crisis? Primero, fueron los aranceles de Estados Unidos a las importaciones de la industria. Después llegó la pandemia y las ventas débiles. Y ahora una de las industrias de más exportación, más grandes de Francia, se enfrenta a otro golpe devastador. Una helada inusualmente severa a principios de este mes dañó viñedos en todo el país. Tan devastadora fue la helada que afectó al 80% de los viñedos de las principales zonas vitivinícolas de Francia, según el Comité Europeo de Empresas Vitivinícolas, lo que podría causar una pérdida de rendimiento de entre el 25% y hasta el 50% en algunas regiones. Entre ellos se encuentra el Valle de Rhône, Bordeaux, Bourgogne, Champagne y Provence, y también el Val de Loire. Funcionarios del gobierno se pusieron en marcha para ofrecer ayuda, pero como no logra salir de la crisis, la industria de vinos francesa se lleva esta semana la medalla de cartón de CNN Dinero. Desde hace más de un año que los cruceros no zarpan desde los Estados Unidos. La industria está sumida en una crisis. ¿Qué tiene que suceder para que la industria se recupere? ¿Cuándo podrían salir los cruceros nuevamente desde los puertos de los Estados Unidos? Lo analizamos. Mastercard lanzó una calculadora que mide la huella de carbono del consumidor como parte de su compromiso a favor de la sostenibilidad. Según explicó la empresa, es una herramienta que se centra en categorías de gastos específicas sin hacer un seguimiento de las transacciones individuales. La calculadora ya está disponible en el sitio en línea y en la aplicación de Mastercard, y recopila información mediante una metodología denominada Índice Doconomy Island, que recoge datos de Trucost. Es una firma de análisis que estima los costos ocultos de las empresas por el uso de recursos naturales no sostenibles. La calculadora también muestra el número de árboles que se necesitan para absorber la misma cantidad de dióxido de carbono que se libera de las compras. La nueva herramienta llega luego de que en enero Mastercard se comprometió a alcanzar emisiones cero para el año 2020. Desde hace más de un año los cruceros no zarpan desde los Estados Unidos. La industria está sumida en una crisis. ¿Qué tiene que suceder para que se recuperen? ¿Cuándo podrían salir los cruceros nuevamente desde los puertos de los Estados Unidos? Lo analizamos. Y para este análisis hemos invitado a Gustavo Mosquera, profesor asistente en el Departamento de Marketing y Logística de la Escuela de Negocios de la Universidad Internacional de la Florida, FIU, aquí en Miami. Profesor, ¿cómo está? Gusto de saludarle. Muchísimas gracias. Un gusto en saludarte a ti. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, apunta a que los cruceros podrían zarpar nuevamente a mitad del verano. El gobierno privilegia la seguridad ante todo. Eso lo ha dicho insistentemente la administración Biden. ¿Pueden las compañías de crucero aguantar hasta entonces, cuando ya han estado
básicamente a pérdida durante un año o prácticamente 13 meses. ¿Se puede llegar hasta entonces, hasta el mes del verano? Sí, ya la industria de los cruceros está permeada de pérdidas dada la pandemia. Todo este año, recuerda que en marzo 13 del año pasado hubo un cierre global en donde los cruceros se tuvieron que estacionar, muchos de ellos se vieron afectados por la situación y para empezar, las acciones y en la bolsa de valores, acciones que valían 50, 54 o más dólares, bajaron hasta 8 dólares y no se han logrado recuperar de ese, digamos, golpe o impacto negativo que sufrieron sus acciones a raíz de que separaron sus actividades. Sin embargo, luego de eso, estas compañías se han logrado recuperar un poco, pero están pidiendo ya acceso o nuevamente que retomen las actividades, que reactiven las actividades, que les permitan volver al agua. Y esto debido a que hay muchas otras industrias, tanto en el sector hospitalario como en el sector turismo, que les han permitido reabrirse. Tal es el caso de las aerolíneas, tal es el caso de los hoteles, tal es el caso de los casinos, incluso de ciertas actividades recreacionales, y a ellos no les han permitido, incluso habiendo creado normativas que van con los CDC guidelines en los Estados Unidos, y esto pidiendo, miren, nosotros estamos incluso dispuestos a vacunar o exigir la vacunación de todos nuestros pasajeros, tanto de nuestros empleados como nuestros pasajeros. Estamos listos para volver a las actividades, y el CDC ha fallado en darles, digamos, la luz verde para que ellos puedan volver a sus actividades. Que si pueden aguantar 2 meses más, yo pienso que sí. Pero si el CDC no se pronuncia respecto a esto, entonces pudiese causar pérdidas. Recordemos que la cantidad de desempleos ha sido abismal, y la pérdida respecto al cierre de sus actividades también. Por lo tanto, un par de meses más hasta verano es crucial. Pudiesen, sí, pero es crucial retomar sus actividades, recordando que eso es lo que llaman high season, o una temporada alta de ventas para ellos. Profesor. Para que puedan recuperar. Sí, exactamente, pero acá hay un tema. Los inversionistas le dijeron a los cruceros, ok, te financiamos por 12 meses, 13 meses, 14 meses, ese es el oxígeno que tienes, pero ese oxígeno se está acabando porque el tiempo pasa y el principal mercado de los cruceros, que es Estados Unidos, está absolutamente bloqueado, ¿no?, por los CDC. Ahora bien, el gobernador de la Florida, y hay que recordar que el estado de Florida es uno de los que más, digamos, zarpan cruceros a nivel nacional y el que más emplea a personas en esa industria, demanda a la administración Biden, y ya que los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, los CDC, siguen postergando el permiso para que los cruceros zarpen desde aquí. ¿Esa demanda, a su juicio, tiene futuro o no? Para mí tiene futuro. Yo pienso que ha sido dentro de toda la atención que ha requerido distintas industrias, esta fue una de las industrias afectadas en que las personas o las administraciones de los gobiernos, tanto el año pasado como este año, dejaron de ver en su momento. Se preocuparon en reactivar la industria de las aerolíneas, se preocuparon en reactivar los hoteles, se preocuparon en reactivar muchas cosas, pero dejaron a un lado, a mi parecer y desde mi punto de vista, esta industria. Fíjate que tú hablas de cómo los inversionistas han sostenido la actividad de estas empresas por, digamos, un año o un poco más de un año. Y también los gobiernos han ayudado a sostener estas empresas. Yo pienso que la demanda que están haciendo en este caso, y uno de los promotores fue Norwegian Cruises en este caso, sí tiene procedencia. Y tiene procedencia porque ellos han creado el reglamento necesario para decir, miren, somos y pudiésemos llegar a ser en este momento las vacaciones más seguras, en lugar de que las personas vuelen que prácticamente hombro con hombro en las aerolíneas, se intercambien entre las ciudades sin el reglamento necesario. Nosotros, a capacidad reducida, exigiendo vacunas, con pruebas dentro de los cruceros y también con centros hospitalarios dentro de los cruceros, podemos ofrecer una experiencia mucho más segura de muchas otras industrias que hayan abierto. Por tanto, pienso que la demanda que se está haciendo para que abran en verano no es tan solo que pueda pasar, sino que también es lógica, permitiéndole a la industria financiera reactivarse, y con ello se reactivan mucha cantidad de empleos, se reactiva el sector turismo, y con ello evidentemente el gobierno también gana.
Ahora hay otro punto, profesor. La estrategia de bajos precios para que el consumidor vuelva a considerar a los cruceros como una opción, una alternativa, es sostenible financieramente. Y por otra parte, digamos, una cosa es que los sedes se autoricen, pero otra cosa es que los consumidores vuelvan a confiar en la industria de los cruceros y vuelvan a considerar que es suficientemente segura en tiempos en que la pandemia todavía es una realidad. Es un miedo totalmente normal, pienso yo. El miedo que teníamos hace un año en cuanto empezó la pandemia, decíamos, volveremos a la normalidad, volveremos a comer en un restaurante, volveremos a ir a espacios públicos. Y al menos te puedo hablar por el caso de Miami. Apenas se abre el curfew hace un par de días y las personas están afuera disfrutando, compartiendo. Muchas de ellas, lamentablemente, sin seguir la normativa que hemos creado para el bienestar de todos. Pero yo pienso que siempre va a haber un público dispuesto a tomar el primer paso, como todo en el mundo del consumo, ¿verdad? Siempre hay unas personas que toman el primer paso y hay un grupo muy reducido, y en cuanto se toma el primer paso, muchas otras adoptan este patrón de consumo. No va a ser una avalancha de consumidores el que se va a abocar a irse a un crucero de buenas a primeras, pero definitivamente sí va a haber un patrón de adopción. Nuevamente voy al punto. Es importante, es crucial que esto se haga en verano, porque es una etapa de alta demanda para los cruceros y de alta demanda para el sector turismo y para el sector que se aprovecha de las vacaciones de aquellos que nos empleamos. Entonces, es importante mencionar de que va a haber una curva de consumo, va a haber una curva de adoptación de consumo, pero sí se van a abocar. Vuelvo a tu profesor. La estrategia de precios. Hablamos de una estrategia de precios por parte de muchos cruceros que han estado parados, pero en el caso de Virgin acaba de anunciar su nuevo crucero Luxury Cruise, Red Scarlet, ¿verdad? Para millennials, en donde nos van a permitir simplemente para un público adulto, y los precios no van a ser bajos, por el contrario, van a venir más altos que nunca. ¿Quién sabe? Profesor Gustavo Mosquera, profesor asistente en el Departamento de Marketing y Logística de la Escuela de Negocios de la Universidad Internacional de la Florida, FIU. Gracias por estar con nosotros y darnos esta explicación en torno a esta industria de los cruceros que está en este momento, como otras, bailando, como se dice, con la fea. Hacemos una nueva pausa y al volver... que pagar impuestos sobre las ganancias si vendes tu casa en los Estados Unidos. En un nuevo informe de Dime Xavier, te lo contamos. Gonzalo Alvarado en Los Ángeles. Nike dio a conocer otra estrategia que demuestra que la ropa usada está de moda, así como los esfuerzos por la sostenibilidad. La compañía anunció que comenzará a aceptar zapatillas que estén ligeramente desgastadas o tengan un defecto de fabricación. Nike las va a limpiar, desinfectar y reacondicionar para revenderlas en tiendas selectas a un precio reducido. El proyecto forma parte de sus esfuerzos que han sido un tema relevante para los fabricantes de moda, una de las industrias más contaminantes. Otras empresas del sector han lanzado iniciativas para disminuir sus huellas de carbón, y Nike busca precisamente reducir un 70% de las emisiones de efecto invernadero para el año 2025, incrementar 10 veces así sus residuos que pueden ser reciclados. Pero el anuncio se da cuando el interés por la ropa de segunda mano ha aumentado en los Estados Unidos. Se calcula que las ventas de estas prendas aumentarán hasta los 64.000 millones de dólares en 2024 frente a los 28.000 millones actuales. Te pregunto, ¿tienes que pagar impuestos sobre las ganancias si vendes tu casa aquí en los Estados Unidos? Xavier Serviá, titular de este programa, te explica qué factores determinan si debes reportar y pagarle al tío Sam impuestos sobre las ganancias que generó la compra y la venta de un inmueble aquí en los Estados Unidos. ¡Ay, qué maravilla con lo que gané de la venta de la casa! Voy a comprarme ese carro deportivo que vengo soñando por años. Pero ya sabes lo que le tienes que pagar al tío Sam. ¿De qué estás hablando? ¿Del impuesto a la ganancia por la venta de la casa? ¿Really? Yep. ¡No! Me preguntan, Xavier, si vendí la casa en Estados Unidos y tuve ganancias, ¿tengo que pagar impuestos sobre la ganancia a raíz de la venta de una propiedad? La respuesta
Eso va a depender de la ganancia y si pasaste el Ownership Test y el Resident Test, o pruebas de propiedad y uso. Tenemos dos casos. Por un lado, María, soltera y dueña de su única residencia, vendió la casa y obtuvo una ganancia de $250,000. Por el otro, José y Laura, casados y ambos dueños de su casa principal, la vendieron y obtuvieron ganancia de $500,000. ¿Qué dice el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos o el IRS? Si obtuviste una ganancia de capital por la venta de tu residencia principal, puedes excluir los primeros $250,000 del pago de impuestos si eres soltero y hasta $500,000 si llenas una planilla de impuestos conjunta. Volviendo a los dos casos, como María llena la planilla de impuestos como soltera y tuvo una ganancia de $250,000, en principio no pagaría impuestos sobre la ganancia. Lo mismo aplica a José y Laura. En principio, ellos no pagarían impuestos sobre la ganancia. O sea, ese dinero estaría libre de impuestos. Pero para obtener esta exclusión de las ganancias, el IRS te dice que tienes que pasar dos pruebas. La prueba de ownership y la prueba de uso. La prueba del ownership es: si fuiste propietario de la vivienda durante al menos 24 meses, o sea, 2 años de los últimos 5 años anteriores a la fecha de venta, fecha del cierre, cumples con el requisito de propiedad. Para una pareja casada que presente una declaración de impuestos conjunta, solo uno de los cónyuges debe cumplir con el requisito de propiedad. Y la prueba de uso es que si fuiste propietario de la casa y se utilizó como residencia principal durante al menos 24 meses de los 5 años anteriores, cumples con el requisito de uso. Ahora, dos cosas importantes. Primero, los 24 meses de residencia pueden caer en cualquier lugar dentro del periodo de 5 años y no tienen por qué ser un solo periodo de tiempo consecutivo. Todo lo que se requiere es un total de 24 meses, 730 días de residencia durante el periodo de 5 años. Y segundo, a diferencia del requisito de propiedad, cada cónyuge debe cumplir con el requisito de residencia individualmente para una pareja casada que presenta declaración de impuestos conjunta para entonces poder obtener la exclusión total. Volviendo al caso de María, soltera y con una ganancia de $250,000 por la venta de la casa, si María fue propietaria de la casa durante al menos 24 meses, 2 años, de los últimos 5 años, acuérdate, previos a la fecha de venta, que es la fecha del cierre, y usó la casa como residencia principal durante al menos 24 meses de los 5 años anteriores, ella cumple con los requisitos, entonces esos $250,000 estarían excluidos del pago de impuestos, por tanto no pagaría impuestos a la ganancia, which is really good. $250,000 sin pagar impuestos. Y el caso de José y Laura, casados y con una ganancia de $500,000. Ok, si José o Laura fue propietario de la casa durante al menos 24 meses, 2 años, de los últimos 5 años, previos a la venta, a la fecha de venta, o sea, la fecha del cierre, y ambos, clave, usaron la casa como residencia principal durante al menos 24 meses de los 5 años anteriores, ellos cumplen con el requisito de residencia. Entonces, esos $500,000 estarían excluidos del pago de impuestos y por tanto no pagarían impuestos sobre la ganancia, which is good. $500,000 sin pagar impuestos. Si María o José y Laura no pasan las pruebas, entonces la ganancia se tomaría como eso, como una ganancia. El impuesto, eso va a depender de si es una ganancia a corto o a largo plazo, el estado civil y los ingresos. Si es a corto plazo, o sea, menos de un año, puede estar entre el 10 y el 37%. Si es a largo plazo, o sea, más de un año, puede estar entre 0 al 20%. Por eso, mi gente, lo mejor es buscar la publicación 523 del IRS que explica en detalles el tratamiento impositivo sobre la venta de tu casa principal. Claro, que hay excepciones que pueden hacer que la exclusión de la ganancia se mantenga, se modifique o incluso desaparezca. Como si la casa la rentaste, la usaste como parte del negocio, si ocurrió un divorcio, una separación o muerte durante el tiempo de ownership, si se hizo un intercambio de la casa con otra para atrasar el pago de impuestos, si estás en las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, etcétera. Además, aquellos de altos ingresos pueden terminar pagando otros impuestos. Y no hay que olvidar que pueden haber impuestos estatales y locales. Por eso no descartes consultar con un profesional de impuestos antes de vender la propiedad, porque no saber las reglas de juego puede hacer la diferencia entre ganar y perder.
Al trabajar desde casa somos más vulnerables a un ciberataque. ¿Qué podemos hacer para reforzar la ciberseguridad de nuestros hogares? Lo conversamos. CNN Dinero por Facebook y también en Twitter. El sistema financiero mundial tiene una nueva pesadilla principal, los ciberataques. Así lo evaluó el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Consideró que la amenaza de los ciberpiratas es mayor a los riesgos de préstamo y liquidez que desencadenaron las crisis financieras del año 2008. En una entrevista con la cadena CBS, Powell dijo que el mundo ha cambiado sustancialmente desde los días de la Gran Recesión. Agregó que la amenaza que más se vigila ahora es el riesgo cibernético. Para el presidente de la Fed, el Banco Central de los Estados Unidos, un escenario de pesadilla sería que los piratas informáticos consiguieran cerrar un importante procesador de pagos. Explicó que esto obstaculizaría el flujo de dinero de una institución financiera a otra y con ello se podrían cerrar sectores o ampliar franjas del sistema financiero. Al trabajar desde casa somos más vulnerables a un ciberataque. ¿Qué podemos hacer para reforzar la ciberseguridad de nuestros hogares? Lo conversamos. Y para esta conversación hemos invitado a Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica. Él se encuentra en vivo desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, desde el querido Buenos Aires. Gusto de saludarte. ¿Cuán vulnerable somos al trabajar desde casa frente a un supuesto ciberataque? ¿Cuál es la situación que vivimos hoy día a partir de este trabajo que estamos realizando muchos desde nuestros hogares? Te saludo. Bueno, gracias por la invitación. Y sí, mencionas un tema que es bastante importante y es que con todo este cambio que se dio en la forma de trabajar para muchas personas, pues obviamente que cambia el entorno de trabajo, la forma en la que se trabaja, ya quizás no estar en una oficina, estar en el hogar, te cambia por ahí quizás la percepción en cuanto a la seguridad, pero realmente los ciberataques siguen ocurriendo, entonces estamos igual de expuestos, incluso hay que tener muchísimo más cuidado porque lo que hacen los cibercriminales es empezar a utilizar toda esta situación que estamos viviendo para poder enviar sus campañas. Entonces vemos ahora cómo envían engaños supuestamente con temas de la vacuna, hace un tiempo con el tema de la pandemia, cómo iban aumentando las cifras y demás. Entonces sí, siguen existiendo los ciberataques, siguen existiendo este tipo de riesgos, los cibercriminales se acomodan a ese tipo de operaciones y es importante que nosotros como usuarios también tengamos, primero que todo, en consideración que eso ocurre para poder protegernos. Ahora bien, Camilo, medidas simples, concretas, prácticas para que nuestra audiencia pueda tomar en consideración y eventualmente ejecutarlas a la hora de estar mucho más seguros. Estoy pensando mayormente primero, antes en los trabajadores independientes y también en los trabajadores que pertenecemos a alguna corporación y también nuestras corporaciones evidentemente nos deben proveer cierta información para estar mucho más seguros. Pero ¿cuáles serían esas medidas fundamentales a tu juicio? Bueno, primero y básico y que sigue siendo algo necesario es tener una solución de seguridad instalada en el dispositivo, sea un dispositivo móvil, una tablet, una computadora, una laptop, lo que sea. Mantener actualizadas las aplicaciones, el sistema operativo, también importantísimo, eso no se puede dejar de hacer. Pero en este caso puntual, la red Wi-Fi va a ser clave el tipo de cuidado que se tenga con esa red Wi-Fi. Entonces, tener una red Wi-Fi que la contraseña de acceso sea una contraseña segura, que si administramos el router en nuestros hogares, tener una contraseña también segura para el acceso a ese router va a ser indispensable y fundamental para poder garantizar que esa red a la que nos conectamos en el hogar está segura. Además, el uso de las VPN, bien mencionabas, el tema de las empresas, también empiezan a proporcionar este tipo de herramientas para el uso de sus empleados. Entonces hay que utilizar esas herramientas para conectarse a los servicios y que esa conexión sea segura. Eso es lo que nos permite una VPN. Y un tema también no menor es mantener bloqueados los dispositivos que utilizamos en casa, porque el hecho es que uno dice, bueno, estoy en mi casa, ¿quién va a acceder al dispositivo? No van a hacer nada. No, siempre es bueno bloquearlo porque quizás, no sé, los hijos, las hijas, alguna otra persona podría llegar a acceder, descargar algo y por
por ahí ponernos en problemas o en riesgos con respecto a los temas de seguridad de nuestra máquina. Entonces, es importante tener en cuenta estas consideraciones y el resto de cuestiones que hablamos en temas de seguridad. Ser cuidadosos con los correos que llegan, mantener actualizados los dispositivos, no descargar de sitios que no sean legítimos para precisamente mantener seguro ese entorno en el cual trabajamos. El phishing, que es un intento fraudulento de conseguir maliciosamente información y datos claves de un usuario, ha crecido en el año 2020 en los teléfonos inteligentes en un 324% según un reporte de Verizon. Un dato muy preocupante, ¿no, Camilo? Es muy preocupante ese tipo de cuestiones y precisamente es por la forma en que los cibercriminales empiezan a utilizar toda esta situación que estamos viviendo. Entonces, obviamente, como usuarios quizás estamos ávidos de información por saber qué pasa con la pandemia, qué pasa con el virus, qué pasa con las vacunas. Entonces, eso es lo que aprovechan precisamente los cibercriminales para enviar estas campañas de phishing con supuesta información sobre todo eso que como usuarios quisiéramos saber, y ahí esos engaños obviamente hacen que los usuarios quizás de manera desprevenida caigan muchísimo más fácil y permiten precisamente que este tipo de campañas sigan creciendo y que los cibercriminales, por tanto, las sigan aprovechando con fines maliciosos. No abrir mensajes de texto que no conocemos, no abrir correos electrónicos que no estamos seguros de quién es el remitente, ni tampoco mensajes en nuestras redes sociales de gente que no conocemos o que nos parecen al menos un tanto sospechosos. Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, gracias por acompañarnos en vivo desde Buenos Aires. Feliz fin de semana para ti. Muchísimas gracias. Para ustedes también. La automotriz Jeep revive la icónica Wagoneer para competir en el mercado de los vehículos todoterrenos o SUV grandes y de lujo. Los nuevos modelos están equipados con 3 filas de asientos, muchos adornos de cuero y vendrán en una variedad de estilos que vamos a conocer precisamente en el siguiente reporte. Jeep Wagoneer will take you almost anywhere. Bien linda la Wagoneer, así es que ahí está para ustedes. De esta forma llegamos al final de CNN Dinero. Nos vemos en una nueva edición y ya lo saben, CNN Dinero, donde la prosperidad está a tu alcance. Soy José Manuel Rodríguez, soy por mi compañero Xavier Serviá. Feliz fin de semana.